Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, retomando estos espacios de difusión que estamos haciendo en el marco del proyecto que lidera el Ministerio de Educación Nacional junto con la institución universitaria Pascual Bravo. Estos en el marco de las líneas 1 y 4. Recordemos que aquí estamos las instituciones que estamos acompañando en este proyecto, la línea 1 para el fortalecimiento de los sistemas de información que ayudan o soportan el aseguramiento de la calidad, y la línea 4, las instituciones que están dando cuenta de la implementación de las orientaciones de la metodología para las de diseño, implementación de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad que presentó el Ministerio de Educación. Entonces, estamos acá aportando este proceso. También teniendo en cuenta que nosotros en diciembre terminamos lo que fue toda la etapa de acompañamiento y productos específicos que daban cuenta a estas dos líneas. Entonces, en el marco de este mes de terminación que estamos haciendo, lo que estamos profundizando son los temas de espacios de difusión en relación con temas que consideramos que acorde con el diagnóstico y con lo que se evidenció en los diferentes informes es necesario profundizar. En el caso, bueno, y antes de que se me olvide, recordemos que no tenemos acompañamientos directos ni podemos hacer visitas presenciales debido a que pues es un mes muy corto y que ya estábamos pues concentrados en terminar y entregar informes y generar estos espacios de difusión. En el marco del acompañamiento y del análisis y toda la información que observamos, cuando estamos dando cuenta a las orientaciones para implementar, diseñar todo lo que son los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, recordemos en todas sus etapas, en esas 4 etapas que hay, la de identificar el para qué nuestro sistema interno, la finalidad, el diagnóstico, la implementación y la gestión del conocimiento. Hay una etapa importantísima que es la generación de cultura y es cómo hacerlo, o sea, cómo generar realmente que lo que es un sistema interno de aseguramiento de la calidad se nos convierta en ese ADN y haga parte de la dinámica y sea un proceso transparente, sea algo de la dinámica común en una institución, que es lo que al final, pues todos los que lideramos procesos de aseguramiento de la calidad, queremos que esto se convierta en una dinámica diaria, en una forma de hacer. Digamos, es como la gran pregunta que nos hemos hecho y es como ¿y ahora qué hacemos con el plan de implementación? ¿Y ahora qué hacemos para que realmente esto se convierta en un proceso constante y dinámico en las instituciones? Es por eso que hoy hemos traído pues una gran invitada, una gran amiga que nos ha acompañado en este proyecto con el Ministerio de Educación Nacional ya varios años. Ahora estos 2 últimos años con la institución Pascual Bravo. Es una persona que es muy reconocida también en el campo, ha apoyado mucho los procesos. Es la doctora Sandra Castaño Rico, quien pues tenemos la fortuna de compartir que comparta con nosotros en este espacio. Sandra, digamos que aparte de trabajar en este proceso, ella está trabajando en la Universidad de Medellín como coordinadora del programa de comunicaciones y relaciones corporativas. Ya sabemos que nos ha apoyado como par académica del Consejo Nacional de Acreditación y precisamente es un tema que conozco su proyecto de investigación, lo que está trabajando. Ella está ya culminando, ya es doctoranda en comunicaciones. Entonces queremos que nos cuente un poco de su proceso. También es magíster en comunicación educativa, docente y es del grupo de investigación de estudios de comunicación de la Universidad de Medellín. Reconozco el trabajo de investigación que está haciendo la profesora Sandra en relación con esa comunicación como eje transversal del sistema de aseguramiento de la calidad y cómo eso
genera, es una forma, es una estrategia para generar cultura al interior de las instituciones en relación con la calidad. Entonces, Sandra, muy agradecida porque compartas con nosotros, porque estés aquí, te doy pues la bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Bueno, para mí la verdad es muy, muy emocionante estar acá con ustedes, compartir un poco como esta experiencia que yo sé y espero pues que ustedes se sientan muy identificados con el proceso, con los hallazgos, con lo que vamos a conversar un poco en este espacio. Entonces, Clau, gracias, pues obviamente a la doctora Janet Gillette, porque pues estar aquí es producto de que ella me abrió las puertas cuando estaba haciendo esta investigación de mi doctorado. Y bueno, seguramente pues acá hay algunas de las personas que estuvieron en todo este proyecto de investigación. Para mí ser parte del proyecto Pascual Bravo Ministerio ha sido muy enriquecedor, muy bonito. He conocido instituciones maravillosas. Entonces me siento muy orgullosa de poder estar con ustedes en este espacio. Les voy a compartir pantalla. Espero que podamos conversar un poco sobre estos temas, pues que yo creo que a todos nos apasionan, en algunos momentos nos duele, en algunos momentos lo sufrimos un poquito, en algunos momentos nos sentimos muy emocionados y en otros momentos nos sentimos muy angustiados. Entonces, les quiero como compartir este espacio, en este espacio pues lo que hemos encontrado en esta investigación, pero sobre todo quiero que sepan que ha sido un proceso en el que lo que hemos hecho es conversar con la realidad, conversar con lo que pasa en las instituciones. Entonces, para quienes se acabaron de conectar, yo soy Sandra Castaño, trabajo en la Universidad de Medellín, me gusta mucho el tema de la comunicación y me gusta mucho el tema del aseguramiento de la calidad. Entonces, desde esas dos aristas, pues quiero que conversemos un poquito. Comunicación, señores, pues la idea, yo sé que estamos en las oficinas, sé que estamos en este momento en nuestros espacios de trabajo, pero quiero que conversemos un poco sobre qué es para ustedes la comunicación. No sé si se animen a hacer un Mentimeter o si quieren que vayan abriendo micrófonos o si quieren que chateemos. ¿Cómo podemos conversar un segundito sobre lo que entienden ustedes por comunicación? ¿Será que se animan a un Mentimeter? A una nube de palabras. Sí, ay, tan lindo, muchas gracias. Entonces, denme un segundo, ya les comparto para que hagamos un Mentimeter. Me confirman si están viendo, si están viendo. Sí, Y señora. entonces, ahí pueden escanear ese código, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yes. Y si no, para los que no puedan compartirlo, a mí se me pierde el chat de Meet. Ahí les mando también el link. Entonces, conversemos un segundo sobre lo que nos significa o nos representa la palabra comunicación y eso lo vamos a unir con este mundo tan maravilloso en el que estamos todos nosotros de la educación. Intercambio de ideas, wow, qué lindo. Muy bien. Crecimiento, interacción, personas, wow, mensajes, lenguaje, qué bonito. Interacción, me encanta que esa... Bien, muy bien. Lenguaje no verbal. Ustedes no saben cómo es mi lenguaje no verbal. Me delata un montón, ¿cierto, Claudia? Bueno, los que me conocen, que estén conectados. Muy bien, qué bonito. Interacción es la que prima, la que va ganando. Wow, asertividad, confianza, diálogo. Ay,
¿Qué es eso tan maravilloso? Sí, transmisión de información, relación. Ay, qué tan bonita esta nube de palabras, me encanta. Transmisión de información. Bueno, miren que acaban surgiendo algunos conceptos, pues que lo vivimos a diario, ¿verdad? Nosotros no podríamos haber llegado a este punto y no hubiéramos podido construir una sociedad si no fuera a partir de la comunicación. Sigue ganando escuchar, expresar, empatía. Ay, esa palabra creo que es la habilidad más importante para mí que debemos desarrollar en la comunicación. Muy bien, me encanta. Gracias, gracias por crear esta nube de palabras tan bonita y se van a dar cuenta que vamos a conversar mucho sobre estos conceptos que ustedes están planteando acá. Son conceptos que surgieron de una manera muy especial en este proceso de investigación. Le voy a tomar un pantallazo esta nube de palabras tan bonita que ustedes están haciendo. Y gracias por compartir estas percepciones. Muy bien, entonces comunicación, efectivamente, ese intercambio de ideas, esa habilidad que tenemos todos los seres humanos en menor o mayor proporción, pero es una habilidad que nosotros pues tenemos en el desarrollo de lo que es ser y existir, ¿verdad? Pero es una cuestión un poco compleja, sobre todo en el ámbito organizacional, y sabemos que está presente en todos los aspectos de la vida del ser humano y de la vida organizacional, pero muchas veces pierde protagonismo y de eso es que quiero que conversemos un poquito en esta charla. Ahora, quizás vía chat o abriendo micrófonos, pueden alzar la mano, qué rico escuchar algunas voces. ¿Cuál es para ustedes el corazón de un sistema interno de aseguramiento de la calidad? Ahora que estamos, pues, obviamente, muy bien. Jairo, ay, qué rico escucharlo, Jairo, cuente. Hola Sandra, buen día a todo el equipo. Claudia, qué gusto saludarlos. Por la experiencia que he tenido, creo que el corazón es la capacidad de interrelación y por supuesto eso supone una fuerte comunicación. Y en compartir yo colocaba que eran significados y sentidos. Yo creo que en el mundo académico hay mucho significado, pero a veces construimos poco sentido y es el ejercicio de construir con las comunidades qué alcance tiene cada término en la operación, en la cotidianidad, en los elementos culturales que vivimos a nivel de Colombia, ¿no? Entonces, me parece que esta experiencia que comparto nos lleva a reflexionar de eso que propone el ministerio, que es el sistema de calidad, es una respuesta de la identidad. Entonces, hay que construir mucho sentido en eso. Hay que darle bastante oportunidad al diálogo, a la conversación, a los acuerdos y a una memoria para estar manteniendo vivo eso. Si no, pues se dibuja en técnicas. Maravilloso, tienes toda la razón. Mira que hay una definición muy bonita de lo que es comunicación y es intercambio de sentidos. O sea, esa definición de que comunicación es intercambio de sentidos, bueno, desde una definición etimológica, la palabra comunicación viene de comunicare, que significa poner en común, compartir, ¿cierto? Y lo unes de una manera muy especial con lo que es el corazón del sistema interno de aseguramiento de la calidad, pues que cobra como mucha relación y que nos une de una manera especial esos dos conceptos. Muy bien, por ahí alguien en el chat dijo que el corazón del sistema interno de aseguramiento era las personas, ¿verdad? No sé si hubo más respuestas por ahí en el chat, Clau. Sí, una persona nos decía las personas, que el corazón del sistema interno son las personas. Muy bien, así es. Bueno, uno diría que en este trasegar, pues, de lo que es el aseguramiento de la calidad, yo he encontrado un concepto
pues del que se habla mucho, pero incluso en la normativa colombiana no lo profundizamos tanto ni lo definimos tanto, y es la cultura, ¿cierto? Porque finalmente la comunicación nos permite esa construcción de cultura al permitirnos compartir, al permitirnos intercambiar sentidos, al permitirnos también, pues hay como un desglose de la palabra comunicación y es común acción, ¿cierto? Que también a mí me hace pues me gusta mucho como esa definición, y resulta, acontece, pues que alguien diría, no, es que además el corazón del sistema interno de aseguramiento de la calidad son los sistemas, es la información, bueno, en fin, de hecho, pues en este proyecto liderado por el Pascual, pues se ha trabajado profundamente esto de lo que es el corazón del sistema interno de aseguramiento de la calidad. Yo les comparto un poco el contexto para que entendamos pues un poco más de lo que les voy a hablar y las razones por las que les voy a hablar de estas dos cosas. Por un lado, mi vida profesional ha estado muy ligada a lo que es la comunicación corporativa. Todos los que estamos en este mundo de las universidades entendemos pues que la comunicación está presente de una manera corporativa, organizacional, pero en las instituciones, algunos de ustedes en la nube de palabras decían que la comunicación es transmitir información, lo cual es verdad, sí, es verdad, que es diálogo, que es conversación. Acontece que la comunicación corporativa como profesión es un proceso estratégico y transversal que se utiliza y se emplea en las organizaciones para cohesionar la cultura y sobre todo para enlazar los propósitos de los públicos con los propósitos de la misma organización. Se utiliza mucho para sensibilizar, socializar y formar a los colaboradores. Y todos ustedes, más que nadie, saben pues que este mundo académico en el que la calidad en la educación es bien importante, nos han hablado mucho sobre el concepto de cultura de la calidad. Entonces, nosotros en las instituciones de educación superior hemos siempre tenido el reto de consolidar una cultura de la calidad. Yo hasta ayer volví a consultar cuántas instituciones están activas en ESNIAS, en sede principal. Encontré que ya son 306 instituciones de educación superior en Colombia. Significa que todas esas 306 instituciones de educación superior en Colombia tienen el reto de demostrar que cuentan con una cultura de la calidad. Independiente si están en procesos de alta calidad de acreditación, el mismo decreto 1330 nos habla de la importancia de la cultura de la calidad. Entonces, yo emprendí mi proceso doctoral y ahí me hice la pregunta de cuál es la incidencia de la comunicación corporativa en la apropiación de la cultura de la calidad en las instituciones de educación superior. Tenía que elegir una muestra, así que elegí las instituciones acreditadas de Antioquia, con el fin como de indagar, pues se supone que las universidades acreditadas ya han sido reconocidas por contar con esa cultura de la calidad. Quiero investigar sobre este tema. Acontece que pues la metodología que empleé, y les decía ahorita al principio, gracias a esta investigación pude acercarme y conocer personalmente a Janet Gillette en el Pascual Bravo, haciéndole estas entrevistas. De 16 instituciones de educación superior acreditadas en Antioquia, cuando estaba haciendo la investigación, ahora ya son 17, 13 instituciones aceptaron ser parte de esta investigación y ser parte de este estudio. La metodología que utilicé fue mixta, entonces hice una parte cualitativa con unas entrevistas semiestructuradas a directores de aseguramiento de la calidad y directores de comunicación de esas 13 instituciones de Antioquia. Y para pues aportarle también como ese rigor cuantitativo, hice
463 encuestas tipo Likert a los profesores de esas mismas instituciones de educación superior. Obviamente todo esto pues como con la metodología que nos exigen científicamente pues como para un proyecto doctoral. Y esta metodología me permitió pues conocer como de cerca las prácticas institucionales, las percepciones de los profesores y proponer un modelo de comunicación que se los compartiré un poquito más adelante. Cuando ustedes quieran abrir el micrófono, cuando quieran hablar por el chat, pues están en toda la libertad, porque la idea es pues que sea un espacio como de conversación más que de comunicación en una sola vía. Entonces, en estas entrevistas, que fue un espacio muy lindo, maravilloso, ustedes no se imaginan lo que yo disfruté conversar con todas las personas, los directores, e incluso tuve entrevistas pues, con vicerrectores de estas universidades sobre todos estos temas. Pues llegar al cuestionario, al diseño de la entrevista semiestructurada, pues tenía como todo un proceso de revisión de literatura y demás, pero pues acá nos interesa es conversar un poco sobre esas realidades que me encontré y que seguramente ustedes van a sentirse afines con esto. ¿Qué me encontré acá? Me encontré que en el diálogo con estas personas, pues la cultura de la calidad está caracterizada y tiene como unas condiciones importantes para que sea considerado que en una institución existe cultura de la calidad. Entonces, entre esas características, pues, está indispensablemente el compromiso. Se necesita que cada integrante de la comunidad esté convencido de la importancia de la calidad, que esa calidad está presente en sus acciones y además, pues, que se compromete a realizarlas de una forma óptima, ¿cierto? La convicción aparece como una de las características importantes y es la cultura de la calidad existe siempre y cuando los miembros, sobre todo, obviamente, los de la alta dirección, crean firmemente en la importancia de cumplir con sus funciones de la mejor manera. Además, no existe cultura de la calidad si la alta dirección no entiende de qué se trata la alta calidad, y ustedes podrán estar viviendo situaciones en las que su alta dirección lo comprende o situaciones en las que, por el contrario, es una lucha tratando de persuadir a esta alta dirección para que conozca muy bien de qué se trata estos procesos. Yo acá les cuento, he tenido experiencias en las que incluso cuando hay cambios de dirección, las nuevas direcciones llegan y preguntan, pues, ¿y realmente ese tema sí es importante? ¿Realmente la acreditación sí sirve para algo? Uno se enfrenta a estas situaciones de una manera un poco compleja, pero aparece como una de las condiciones importantes o de las características de la cultura de la calidad. Indiscutiblemente la presencia de la autoevaluación, como esa capacidad de hacer ejercicios periódicos, de identificarnos con fortalezas, con oportunidades y obviamente la perspectiva de la mejora continua que nos permite llevar a planes, a revisarnos constantemente, a emprender procesos donde los integrantes de la institución son conscientes, son susceptibles de mejorar y de evolucionar. La responsabilidad y la conciencia aparece también, o la concienciación aparece como una característica muy importante en la cultura de la calidad. Es fundamental, sobre todo, generar conciencia sobre el impacto y la relevancia que tiene el trabajo de cada uno de los integrantes de las universidades en el logro de los objetivos de la institución. Entonces, hacer responsables también a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, a nuestros directivos sobre ese rol que tienen ellos en la construcción de lo que es la calidad y sobre todo la cultura de la calidad. La participación, pues no podría existir cultura de la calidad sin que todos los estamentos institucionales, docentes, estudiantes, personal administrativo hagan parte de las reflexiones, de las propuestas de mejoramiento. Es importantísimo escuchar a los públicos, generar esos espacios de diálogo, de conversación.
Una característica fundamental, la cotidianidad. Cuando yo conversaba con todas estas personas, fueron, les decía ahorita, 28 entrevistas, la cultura de la calidad se vive diariamente, no es esporádica, no es que hay cultura de la calidad cuando nos vamos a acreditar. Entonces debe hacer parte de ese día a día. La formación y la capacitación es algo de lo que vamos a hablar reiteradamente en este espacio. Esa formación constante y muy intencionada en temas relacionados con el aseguramiento de la calidad, la excelencia, la autoevaluación, el mejoramiento, permite que la cultura de la calidad se viva de una manera muy natural en nuestras instituciones. Y aparecen otros conceptos como la cultura del dato, el registro, la adaptación, la transformación, el ser capaces de estar en constante evolución. Y obviamente la comunicación y la difusión hacen parte como de esas características. No sé, colegas, compañeros, si hay alguna característica adicional que ustedes consideren, esta característica también hace parte de la cultura de la calidad. Si alguien quiere hablar, abrir el micrófono, Clau, no sé si estás por ahí porque como estoy compartiendo pantalla y a veces no veo. Sí, yo estoy aquí pendiente. Listo. Hay una mano levantada pero dice Gaviota Reserva, no sé. Sí, sí, buenos días. ¿Qué presenta? Sí, Gloria María Hoyos del Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas. Pues a mí me parece muy importante el concepto de calidad, o sea, digamos, en la medida en que todos estemos de acuerdo en qué es calidad para la institución y qué es alta calidad, porque pues obviamente depende mucho del contexto, de todo el análisis interno que se haga. Entonces me parece que sería también muy importante la palabra no sé si pues haya como un concepto de calidad construido con todo, ¿cierto? Súper, sí señorita, tienes toda la razón. Ese consenso sobre lo que es la calidad para la institución es fundamental, que todos entendamos qué es calidad para la institución A, para la institución B, eso es clave. ¿Quién más? Juan Carlos, que prendió la cámara. No, ay, no. Juan Carlos prendió la cámara, dígalo. Ok, muy bien. No, pero está bien. Muy bien, súper. Bueno. La autorregulación, dice Julián Fabricio. Sí, esa autorregulación como esa capacidad de estarnos ajustando y transformando permanentemente es clave. Muy bien. Resulta que pues una de las primeras cosas que hacemos, sé que todos los que estamos acá presentes, es que nos vamos a buscar, bueno, ¿y qué significa tal concepto? Entonces, en esa revisión de literatura, en la normativa colombiana, y yo no sé si ustedes me podrán ampliar un poco también eso, en la literatura colombiana o en la normativa colombiana, nos hablan de cultura de la autoevaluación, de cultura de la evaluación, sí nos hablan de cultura de la calidad, pero una definición de cultura de la calidad, por lo menos en los acuerdos 01, 02, en los lineamientos, yo no lo he encontrado, quizás lo he buscado mal, pero ustedes me corregirán. En la revisión de literatura, sobre todo en la internacional, en Europa, hay un poco más de estudios sobre este tema. Encontré que la cultura de la calidad, pues obviamente se entiende como un proceso que es constante, que está muy determinado, y esto me pareció muy bonito, por la identidad institucional, a propósito de lo que nos acaba de decir la compañera, de lo que entendemos por calidad. El concepto de calidad depende de esa naturaleza y de ese contexto institucional, de esa identidad institucional. Entonces, como muy valioso el aporte que nos acaba de dar ella. El liderazgo y la gobernanza desempeñan un papel clave en la generación de los espacios de participación, en el empoderamiento dentro de esa cultura de la calidad. Y me encontré en las conversaciones que tuve con estos directores de aseguramiento de la calidad, especialmente ese concepto de gobernanza. Y les confieso, dolores frente a las dificultades que pueden existir cuando
no existe gobernanza de un sistema de aseguramiento de la calidad, y la gobernanza viene desde la alta dirección, desde un consejo superior, desde la comprensión de lo que nos significa la calidad y el aseguramiento de la calidad en estas instituciones. Entonces, aparecen estos conceptos en esa revisión de literatura que a mí me conectaron mucho y que me permitieron conversar con todas estas personas en la investigación. Estas instancias de evaluación que están presentes en la dinámica del aseguramiento de la calidad fomentan la reflexión y el desarrollo de una capacidad crítica. Sabemos todos nosotros que hemos estado en estos procesos la importancia y la necesidad de ¿cómo se dice? Motivar a que hagamos ejercicios de autoevaluación con un enfoque muy crítico, muy realista, pero ojo, porque cuando yo soy par me he encontrado que muchas veces nos pasábamos de la raya y no nos reconocemos. Entonces, el ser críticos no es darnos duro, el ser críticos es ser muy objetivos, ¿verdad? En esa revisión de literatura, esas dinámicas de mejora se fundamentan, ojo, en la toma de decisiones de manera colaborativa. Eso es muy bonito, es muy importante, pero sé que también es difícil de llevarlo a cabo muchas veces, porque tomamos decisiones en ciertos espacios, lograr que el diálogo esté en todos los niveles, pues muchas veces nos representa más trabajo y estamos cargados, estamos totalmente cargados en estas dinámicas que nos dificultan pues llevarlo a lo ideal. Acá, obviamente también compañeros, les comparto que esta investigación pues refleja esas realidades, pero también está orientada a los ideales, a esos deber ser de los procesos de aseguramiento de la calidad. En este contexto de la revisión de literatura, la comunicación, el diálogo y la conversación aparecen como elementos importantes que nos permiten impulsar y consolidar esa cultura organizacional, porque se define la comunicación la cultura de la calidad como un tipo de cultura organizacional que está muy enfocada al mejoramiento, a la excelencia y a la calidad. ¿Qué beneficios encontramos en este diálogo con todas estas personas sobre la cultura de la calidad? Pues indiscutiblemente el propender por la excelencia en los servicios, la reputación y el reconocimiento aparecen como uno de esos beneficios muy protagonistas, pues porque realmente le apuntan como a la marca corporativa, a ser parte de un grupo de instituciones que están reconocidas por la alta calidad. La mejora continua es parte de ese corazón del que yo les hablaba ahorita, el sistema de aseguramiento de la calidad. El compromiso y el sentido de pertenencia son parte como del resultado de lo que es la cultura de la calidad. Nos beneficia en el sentido de que logramos comprometer a nuestras comunidades. La gestión del conocimiento, si bien es un beneficio, pues también aparece como uno de los dolores o de los retos, porque sabemos que hay cambios constantes cuando hay equipos que están en alta rotación. Pues esa gestión del conocimiento, si bien es un beneficio, también resulta ser uno de los grandes retos. El aporte a la identidad institucional, al impacto social de la cultura de la calidad. En estas visitas que tuvimos dentro del proyecto SIAC, Pascual Bravo Men, fue tan maravilloso conocer instituciones de regiones donde el impacto social es uno de sus mayores tributos, y la cultura de la calidad pues aporta significativamente a esto. La confianza, el orden, el uso eficiente de los recursos, esa capacidad de adaptarnos a los cambios, de estar en constante reflexión y de evolucionar para adaptarnos a esas tendencias, resultan ser pues como algunos de esos beneficios de la cultura de la calidad. Vuelvo y les pregunto, si alguien se anima, ¿algún otro beneficio que ustedes consideren
y que de pronto no esté como acá mencionado. Ya se me durmieron. Clau, ya los dormí. Aquí está, no, está súper interesante. Iba a mirar un poco el tema de la representación social, ¿no? Es decir, cómo esto, alianzas también dice Cristian Camilo, alianzas, y un tema de esos beneficios es el tema de generar una representación en relación con el tema que yo esté trabajando, que es la calidad, ¿cierto? Entonces, cómo a través de estos procesos genero esa imagen de lo que yo quiero proyectar en la institución, o esa identidad dentro del proceso. Totalmente, así es, y por ahí nos hablaron eso de la participación efectiva de la comunidad académica, de las alianzas fundamentales, eso nos tributa mucho desde la reputación y ese reconocimiento que nos permite trabajar esto. O sea, miren, solamente esta comunidad de 65 personas aquí conectadas, la eficiencia y la eficacia de los procesos totalmente, esa gestión del conocimiento desde poder también contar con una historia, una información que nos permite pues evolucionar a partir de esas mejoras. Muy bien, así es. Desde las instituciones de educación superior que estuvieron presentes en este proyecto, recordemos que fueron 13 IES acreditadas de Antioquia, pues construí una definición de lo que es cultura de la calidad desde el hacer, desde lo que todos nosotros que estamos acá presentes hemos hecho y vivido. Entonces, esa cultura de la calidad es entendida, ya sabemos, como un proceso integral y continuo que hace parte de la cotidianidad, del día a día, en la vida universitaria, en la que los miembros de la comunidad, todos, se involucran de una manera voluntaria y consciente en la búsqueda de la excelencia, tanto académica como administrativa. Hay algo importante, y lo hablábamos desde el principio, es que implica la convicción de los diferentes actores para trabajar con criterios de calidad, compromiso y responsabilidad. O sea, hay cultura de la calidad si logramos que lo hagamos por convicción. Se entiende entonces la cultura de la calidad como esos hábitos, esos procesos, esos procedimientos, las estrategias, las actitudes y los mecanismos que están interiorizados en el comportamiento organizacional. Y si están interiorizados en el comportamiento organizacional, significa que está en las personas y que está en búsqueda siempre de esa alta calidad. Y se manifiesta, la vemos viva a partir de los ejercicios continuos, críticos y legítimos de autoevaluación, pues que terminan estando en donde, en planes de mejoramiento y en ese último fin que ustedes bien mencionaban, es la autorregulación. ¿Qué claves hay en la consolidación de esa cultura de la calidad? Miren, desde la estructura organizacional, ¿qué encontramos? Uno, el liderazgo del SIAC, es decir, ese sistema interno de aseguramiento de la calidad debe estar legitimado, debe tener una estructura, un liderazgo institucional en el que existan procesos de acompañamiento, procesos formativos. O sea, desde esa estructura organizacional debe existir una instancia que lidere el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Me encontré que en prácticamente las 13 instituciones acreditadas, la oficina se llama Oficina de Aseguramiento de la Calidad o Dirección de Calidad o Coordinación de Aseguramiento de la Calidad, en fin. Pero, ¿qué me encontré? Equipos muy diversos, algunos muy consolidados con un número adecuado, diría uno, de personas de acuerdo al tamaño de la institución, pero otras en las que la dirección de calidad está conformada solamente por una persona y esa sola persona está a cargo de 50 programas, o sea, 50 procesos de registro calificado, de acreditación institucional y demás. Entonces, desde esa estructura organizacional, el dónde está ubicado y cómo está ubicado el SIAC es bien importante. La existencia, periodicidad y conformación de los comités de calidad es una clave para consolidar una cultura de la calidad. Y
hay algo importante y es que en esos comités exista representación, por ejemplo, de profesores y del líder de comunicación y de los líderes de factores, pues obviamente. Pero, ojo, porque muchos tenemos esos comités de calidad, pero es un comité de calidad que es de papel o es un comité de calidad que se reúne una vez al año. Entonces, esos espacios o esos órganos como colectivos, periódicos, son importantes porque van creando esos espacios de conversación, de diálogo, de reflexión de una manera más permanente que contribuyen en la consolidación de esa cultura de la calidad. Aparecieron los comités de currículos como unos escenarios permanentes de autoevaluación. Y es muy bonito porque incluso en algunas instituciones esos comités de currículo desde los programas o desde las facultades no se ven en sí mismos como espacios de autoevaluación, pero lo son. Entonces, como valorarlos y darles ese lugar resulta como una de esas claves. Contar con mecanismos de diálogo, de interacción que sean permanentes entre instancias, por ejemplo, comités de currículos que se reúnan institucionalmente, es decir, espacios de diálogo entre las diferentes instancias como esos comités de calidad con esos comités de currículo y obviamente entre los diferentes niveles de gestión. Es una de esas claves. Desde esa estructura organizacional, les insistí ahorita y ustedes podrán pensar en mi institución, la alta dirección, el rector, el consejo superior, incluso los vicerrectores entienden que es el aseguramiento de la calidad. Y eso es una clave. También, insisto, yo he vivido procesos en los que no se entiende y tenemos que luchar mucho. Y aparecía dentro de esas conversaciones como hubo cambio de rector en mi institución recientemente y no entiende. Entonces, cada 4 años estamos en la lucha de enseñarle a la alta dirección que este tema es muy importante para la universidad. El relacionamiento estratégico con las demás áreas, señores, yo sé que, y señoras, estamos acá, muchos de los que estamos encargados de estos procesos, pues no sería posible realizar nuestro trabajo y nuestros procesos de aseguramiento de la calidad si no tenemos un relacionamiento cercano, amigable, con flujos claros en la toma de decisiones y de comunicación con todas las áreas de la institución. Ese trabajo colaborativo y articulado con los profesores, me encontré que los profesores son nuestros mejores aliados porque ellos son los que legitiman con estudiantes, con sus compañeros, o sea, ellos nos permiten que la ejecución de nuestros procesos llegue a esos niveles donde necesitamos tanta participación y alianza. El desarrollo, por ejemplo, la presencia de centros de desarrollo docente, escuelas docentes o seminarios permanentes para la educación o diplomados, esos espacios de divulgación donde son como formación para los docentes, terminan siendo un espacio muy importante de sensibilización y de divulgación de lo que es el aseguramiento de la calidad. Entonces, diríamos que la comunicación en sí misma es ese eje facilitador del relacionamiento entre el CIAC y las demás áreas de la institución. Y uno dice, pero Sandra, es que en mi oficina no hay un comunicador, o sea, en la oficina de aseguramiento de la calidad no hay un comunicador. Bienaventurados los que tienen el comunicador como parte de esos equipos, pero incluso pues me encontré que en muy pocas instituciones está. Cuando existe es muy positivo porque nos facilita mucho el diseño de estrategias propias de comunicación y de comunicación estratégica, pero ojo, lo que nosotros hacemos en aseguramiento de la calidad desde los mismos procesos lleva en sí ese elemento comunicacional tan importante. Aquí les dejo, pero no las voy a leer, solamente se las muestro así rápidamente, todas las funciones que llevamos a cabo y más dentro de nuestras oficinas de aseguramiento de la calidad, muy orientadas como a todo el tema de los registros calificados, las acreditaciones, la planeación, la sensibilización, el manejo del sistema integrado de gestión. Hice pues como un mapeo, un rastreo de esas funciones en los diálogos con estas instituciones. ¿Cómo vamos hasta ahí, hasta el momento? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo para
complementar. Sí, tenemos una pregunta de Darío. Pero ya bajó la mano. Sí, Se arrepintió. se arrepintió. Vamos a hacer preguntas aquí dedocráticamente. Vamos a ver si están poniendo atención. Y se están poniendo cuidado. Diana Pilar, yo sé que está por acá. ¿Quién más está por acá? Esta es mi Diana Pilar. Jairo, pues dice que él no quiere ser el único que hable. Entonces, Ay, sí, Jairo, gracias por ser solidario conmigo y hablar. sí, Jairo. ¿Quién más se anima? La rectora, mi rectora. Hay muchos conectados. Sí, tenemos 71 personas conectadas. 70, se nos fue uno. Bueno, entonces, mis queridos compañeros de lucha, desde la comunicación, que es importante, pues, como tener en cuenta hacia una cultura de la calidad, un plan estratégico de comunicación que apunte no solamente a fortalecer esa filosofía institucional, esa identidad y ese compromiso con la calidad, sino pues que nos permita fortalecer mucho como lo que es la apropiación de lo que es la excelencia, esos principios filosóficos de nuestra institución. Y entre las estrategias que me encontré en esa investigación, pues hay muchos juegos, muchas actividades desde el aula, muchos contenidos especializados en redes sociales. Obviamente es necesario utilizar los medios tradicionales de la institución, pero también aparecen estrategias como un café con el rector o espacios de conversación con los directivos de la institución, donde estudiantes y profesores pueden tener cercanía con ellos. La creación de recursos pedagógicos como personajes institucionales, entonces personificar estos temas en algunos personajes que se vuelven como los que van llevando el mensaje de público al público, eventos periódicos como las ferias de la calidad, incluso esos eventos de rendición de cuentas o cátedras permanentes resultan entre algunas de esas estrategias que hacen parte de el fortalecimiento para la cultura de la calidad. Sandra, te iba a comentar algo relacionado con la anterior diapositiva. En algún caso, uno debe aprovechar como las herramientas que tiene o los programas académicos que tiene en las instituciones. Y recuerdo mucho, en una institución donde yo trabajaba, conseguí a los de artes y hice obras de teatro para enfatizar y generar dinámicas de aprendizaje. Entonces hicimos un convenio con la Escuela de Artes donde ellos significaban formas de atención a los estudiantes. Entonces, como la secretaria atendía al estudiante, entonces hacía una significación donde la persona no tenía que esperar hasta las 2 de la tarde y mientras tanto estaba limándose las uñas o estaba haciendo tal cosa y llegaba la cola inmensa para atender a los estudiantes y ella esperaba, abría la puerta a ver qué quiere, ¿cierto? Entonces claro, eso genera ese aprendizaje, ¿cierto? Visual. Y entonces, claro, ocasionaba risa y todo, pero eso interiorizaba conceptos, ¿no? Entonces, el tema de la cultura, lo que tú hablas allí de, también les miraba ejemplos en algunas instituciones cuando uno reconoce el valor de los espacios. Hay espacios que de pronto para uno pueden ser cotidianos, pero no para otras personas, como por ejemplo son las salas de los consejos superiores, salas de consejos académicos. Entonces, por ejemplo, para uno era como muy fácil decir, voy a hacer una reunión en la sala del consejo superior porque me la prestaron y ahí voy a hacer el reconocimiento de profesores que tú dices, o el reconocimiento del empleado del mes o tal cosa. Y había personas que nos decían, es la primera vez que entro
a la salón del consejo y para mí esto es muy gratificante porque que me hagan un reconocimiento en el salón del consejo, uy, esto es maravilloso y que venga el rector y me haga y me entregue este diploma acá. Entonces, eso incentiva y genera que esa persona sea un impulsor de otros docentes que quieran participar del proceso. Entonces, ese tipo de espacios ayuda mucho en esas estrategias que tú dices. Totalmente, mi Clau, así es. A ver, mira, yo he estado en procesos en los que hemos vinculado, como tú dices, por ejemplo, programas de comunicación, creando unas estrategias muy lindas. Por ejemplo, en la acreditación institucional hacíamos juegos como ¿Quién quiere ser millonario? Y hacíamos eventos como alrededor de lo que nos representa la calidad, pero pues algunos dirían, uy, eso es ludopatizar la educación. No, eso es utilizar estrategias cercanas que nos permitan conectarnos con el lenguaje de los diferentes públicos, que eso es bien importante y enseguida conversaremos un poquito más sobre eso. Bueno, señores, 71 personas. ¿Existirá cultura de la calidad según lo que hemos hablado hasta el momento en nuestras instituciones? Gran pregunta. ¿Existirá cultura de la calidad? ¿Ustedes qué dirían, queridos compañeros? Diana Villamizar dice que sí. Levanta la manito y dice que sí. ¿Quién más se atreve a...? Ay, sí, qué bueno. Bueno, Bueno, otra vez yo pienso que en la medida en que las instituciones pues interioricemos que la calidad está inmersa en el cumplimiento del marco filosófico de la misión y visión institucional y de los objetivos, se está actuando con cultura de la calidad. O sea, digamos, en la medida en que seamos conscientes de que nuestra razón de ser son nuestros estudiantes, nuestros egresados. Entonces, digamos que la calidad, la cultura de la calidad no entendida como algo aparte, sino como inherente al cumplimiento de las funciones misionales y en términos de entender que formamos seres humanos, pues pensaría que sí. Lo que pasa es que hay que interiorizarlo mucho más y ser conscientes de que en la medida que estemos cumpliendo la misión y la visión con un alto compromiso, estamos cumpliendo con una cultura de calidad. muy bien, muchas gracias, Sandra, querida. ahí colocamos una encuesta, la encuentran donde están las herramientas de la reunión. Entonces estamos preguntando eso, ¿existe cultura en nuestras instituciones? Entonces, por ejemplo, sí, no o en parte. Muy bien, yo voté en parte. Diana Villamizar tiene... Cuéntanos. Muy buenos días, les habla Diana Villamizar de la Universidad del Atlántico. Gracias por esta invitación. Mi pregunta, y más que una pregunta, podríamos hacer una reflexión y también como para ver ustedes qué sugieren. Actualmente, según los nuevos lineamientos, hay una guía de cultura de calidad y de la autoevaluación y lo indica para cada uno de los procesos, sea por programas, sea por unidades académicas o sea institucional. Cuando nosotros abordamos un documento, por ejemplo, un documento de autoevaluación, entonces sería conveniente precisar un capítulo en el que mostremos a nivel tanto de programa, sea sus veces, o de la institución, un capítulo donde mostremos esa evolución de esa cultura de la calidad a nivel de programa y a nivel institucional. ¿Qué opinan de eso? Muy bien, muy linda tu pregunta. Es muy interesante, o sea, me parece bien interesante porque uno diría, bueno, ¿qué es? O sea, creo que tendremos que volver a esa reflexión que nos hacían ahorita y es qué es la calidad y cómo entendemos ese tema de la cultura de la calidad, porque entonces diríamos que a partir de esas guías y de lo que nos dice el CNA, que nos tenemos que autoevaluar, uno podría decir, bueno, si hay evolución o no en comparación de procesos y demás. Yo personalmente vería como un valor agregado eso que tú estás planteando, ¿cierto? Como un valor agregado hablar de la evolución en los procesos de
cultura de la calidad, lo que entendemos por cultura de la calidad, porque es que ya voy a contarles que me dijeron las instituciones acreditadas de si existía cultura de la calidad o no, a la luz de lo que venimos conversando. Entonces, para no hacer el spoiler, Clau. Bueno, dale, con base en la pregunta que hacía la profe Diana Villamizar, también hay que tener en cuenta que en el marco de lo que hemos hablado de lo que son los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, vemos que esos sistemas hay un gran elemento que es la generación del conocimiento, y esa generación de conocimiento se da a través de estos procesos. Entonces, cuando uno está en estos ejercicios de acreditación de programas, pues sí debe evidenciar cómo su sistema permite esa generación de conocimiento, ese desarrollo cultural, como lo veíamos allí en las prácticas cotidianas, que lo comentaba Sandra ahorita en el tema de que eso se convierte en una cotidianidad. Entonces, cuando yo estoy presentando cómo mi sistema interno de aseguramiento de la calidad evoluciona y da cuenta de la retroalimentación, de la evolución. De hecho, en donde hablamos de la evaluación de nuestro programa académico, que es donde hablamos de los sistemas internos de aseguramiento, y en el factor preciso que quedó del sistema interno de aseguramiento, pues ahí es donde tengo que decir yo cómo enmarco yo que tengo un sistema que tiene unos elementos y que en el marco de esos elementos tengo un elemento que se llama generación de conocimiento o se llama cultura, y cómo eso pues es una definición propia de mi institución y cómo mi sistema soporta este proceso. Súper, sí señorita, sí Clau, estoy completamente de acuerdo contigo. Como les decía, es ese valor agregado de lo que es la autoevaluación cuando nos atrevemos a presentar esas evoluciones o esos cambios que hemos tenido en los indicadores que nosotros tenemos sobre la cultura de la calidad. Nos decían también que paso a paso vamos construyendo y consolidando esa cultura de la calidad, y una cosa bien importante, y es que la cultura de la calidad se consolida cuando las prácticas sobreviven, incluso cuando nadie está vigilando. Nos dicen esto. Así es. Por eso, en estas entrevistas, pues claro, uno diría, son instituciones acreditadas quienes hacen parte de este estudio, pero de una manera muy honesta, sí, todos, y sé que acá en las tantas universidades que podamos estar conectadas, uno diría, sí existe cultura de la calidad, pero hay algo importante, y es que nos dicen, hay cultura de la calidad en ciertos niveles, ¿cierto? Sí hay un compromiso con la mejora continua. Esa declaración sí es común. La declaración y la afirmación frente a que estamos comprometidos con la mejora continua es un sí, pero también empiezan a aparecer elementos como, venga, quizás no en todos los niveles hay el mismo nivel de compromiso, o quizás no en todos los niveles organizacionales existe el mismo compromiso con la mejora continua. Y aparecen dificultades como, sí hay cultura de la calidad, pero hemos tenido problemas porque no hay continuidad en el liderazgo institucional, o rotan constantemente las personas que están a cargo de los procesos, y eso de tener que volver a empezar y educar y formar nos hace difícil esto que está diciendo Néstor, y es que esas prácticas sobreviven aun cuando nos estén vigilando. Dificultades en la consolidación de esa cultura de la calidad. Yo creo que son menos ahora, pero todavía persisten, y es esa percepción de que los procesos de aseguramiento de la calidad son una sobrecarga, ¿cierto? Laboral. Vuelve y aparece ese concepto tan importante de la legitimidad que debe darle la alta dirección, y que es mucho más fácil y es un sí rotundo de que existe cultura de la calidad cuando la alta dirección está convencida de ella. La resistencia al cambio, aunque vuelve a ser, o sea, no es tan frecuente, sí todavía existe esa resistencia al cambio que dificulta la existencia
o la declaración muy contundente de que existe cultura de la calidad. Muy común aparece el tema de que hacemos procesos de comunicación y divulgación cuando vamos a entrar en los procesos, es decir, cada 4 años o cada que va a haber una acreditación de un programa o cada vez que vamos a renovar una acreditación institucional, pero son procesos sin una continuidad, es decir, no hacen parte como de ese día a día que nos van permitiendo fortalecer el mensaje y la narrativa de lo que es la comunicación, de la cultura de la calidad. Falencias en la gestión del conocimiento y la información. Creo que el dolor más común que puede existir entre todos nosotros es el subregistro, los sistemas de información, el dónde encontramos el dato, es que este sí es el oficial. Eso persiste. Para pues seguir caminando en la consolidación de esa cultura de la calidad, que esa respuesta pues también es muy sensata, estamos en esa consolidación permanente, es necesario dar continuidad a esas estrategias de comunicación, integrar la cultura de la calidad en la vida institucional, es decir, que todas esas actividades, todos esos ejercicios, esas prácticas se naturalicen y hagan parte del día a día, no de es que vienen los pares, entonces vamos a hacer, es que tenemos que entregar el informe, entonces vamos a recoger, sino que si es algo periódico, constante, natural, es mucho más probable que podamos continuar consolidando esa cultura de la calidad. La formación y el acompañamiento, vea, la labor más bonita que yo me encontré en todas estas entrevistas, que yo las he vivido porque yo también he hecho parte de equipos de aseguramiento de la calidad, es la formación y el acompañamiento que nosotros hacemos a los diferentes equipos encargados de hacer esos procesos. Esa es la actividad que desde la comunicación más fuerza toma, que hace parte de lo que debemos hacer desde las oficinas de aseguramiento de la calidad, pero que incluso hay veces es muy desagradecida, es una labor compleja, pero es fundamental no bajar ahí la guardia, fomentar el liderazgo y trabajarle un poquito al desarrollo de habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, de lograr que entre dependencias podamos empoderarnos de los diferentes procesos. Entonces, es importante que comprendamos que, ojo, al principio cuando hicimos el Mentimeter, ustedes dijeron algo muy bonito y es que es intercambio, es diálogo, la comunicación es conversación. No es dar información, o sea, no es encargarnos solamente de divulgar. Preocupémonos, señores, por crear espacios de escucha, de diálogo, de conversación con nuestras comunidades. Esto es un ejercicio fundamental. Miren, yo conozco instituciones donde existían líderes que constantemente cada mes tenían la rutina de crear un comité de currículo central donde estaban en diálogo decanos, coordinadores de programa. Cambia esa persona, ese vicerrector o esa vicerrectora y desaparece ese espacio. Ahí perdemos comunidad académica y perdemos espacios de conversación y de diálogo. Entendamos también que tenemos que generar un proceso integrador, dinamizador y estratégico en el que podamos, sobre todo, fortalecer como esa relación. O sea, ustedes ahorita cuando hablaron de comunicación hablaron de que eran relaciones y de que nos ayudaba a consolidar lo que eran relaciones. Entonces, comprendamos que la comunicación es ese proceso integrador. La principal estrategia de comunicación empleada, les mencionaba ahorita, por esas oficinas, es la capacitación, la formación y el acompañamiento. Ahí aparecen figuras que seguramente muchos de ustedes las tienen en sus universidades y es el gestor, el docente gestor de calidad o los docentes enlaces, esas figuras o esos roles que nos permiten conectar lo que hacemos en nuestras oficinas con lo que pasan en las unidades académicas. Muy importante, constantemente estemos divulgando los logros y los propósitos que son compartidos. Proporcionemos
información muy clara sobre por qué es importante y cuáles son los beneficios de esos procesos de calidad. Cuando entendemos que eso nos beneficia, logramos mayor conexión. Es muy importante, señores, que el equipo de comunicación de la universidad entienda, comprenda muy bien el tema de la calidad. Y somos nosotros los encargados de enseñarles esto para que en sus mensajes estén muy incorporados y en la estrategia de comunicación corporativa e institucional esté muy incorporado este concepto y lo que nos implica estar reconocidos como instituciones de calidad. Fundamental, nosotros, desde nuestras oficinas, señores, señoras, debemos traducir y adaptar los conceptos que son muy técnicos sobre la calidad a un lenguaje que sea muy comprensible para los demás, para el otro. Pensemos en el otro que no entiende el tecnicismo. Eso lo debemos traducir y es una labor de comunicación que estoy segura que ustedes han hecho en la creación de guías, en la creación de procedimientos, en la creación de instructivos, pero siempre preguntémonos, si yo no entendiera estos temas, lo que les estoy pidiendo es comprensible. Debemos además cohesionar al equipo directivo, administrativo y académico. Miren, yo estuve en instituciones, yo estuve en estos procesos hace muchísimos años y estuve en procesos en los que era una guerra campal. El equipo directivo en contra del equipo académico en contra del equipo administrativo, o sea, era como si fueran enemigos. Pues yo sé que ya hemos madurado mucho en las instituciones, que esto no, seguramente ya no pasa, pero ¿qué sí tenemos que hacer? Tratar de cohesionar mucho estos equipos en pro de esos propósitos del aseguramiento de la calidad. Entonces, en conclusión, la comunicación actúa como una dinamizadora de esa estrategia común organizacional y, sobre todo, pues debería convertirse en el eje transversal y estratégico en todos los procesos de la institución. La gran pregunta que yo me hice y que tenía mucho miedo de que me respondieran en la investigación, y es si influye la comunicación en la cultura de la calidad. Y para responderme a esta pregunta, porque mi hipótesis era que sí existe incidencia entre la comunicación corporativa en la apropiación de la cultura de la calidad. Y yo les decía a mis directoras de tesis, Dios mío, si la respuesta es no, pues entonces como que voy a perder la tesis. Y ellas me decían, no, Sandra, o sea, igual encontrar que no es un hallazgo de investigación. Entonces, para esto, yo les he contado todo esto, toda esta primera parte es como muy a partir de las entrevistas y del diálogo con directores de aseguramiento de la calidad y de directores de comunicación, pero la otra parte, el otro componente de la investigación era estadístico, era correlacional, para ver si había relación entre la comunicación y la cultura de la calidad. Entonces, para eso hice esas encuestas a 463 profesores de estas 13 instituciones y pude comprobar estadísticamente que sí influye la gestión de la comunicación corporativa en la percepción que tienen los profesores sobre la apropiación de la cultura de la calidad. Entonces, los docentes, bueno, y todo este hallazgo daría como para que conversemos en otra ocasión de cuáles son las percepciones específicas de los profesores, pero yo quería era, por un lado, ver qué dicen los que hacemos y los que formulamos los procesos y los que estamos a cargo y cómo lo perciben los profesores que muchas veces son quienes más están como a cargo de los procesos y donde podríamos indagar un poco sobre esa cultura de la calidad. Entre las principales conclusiones que me encontré, pues fue que los docentes que perciben una comunicación efectiva dentro de la institución tienden a valorar más positivamente los elementos que componen la cultura de la calidad. Entonces, sí hay una relación entre comunicación y cultura de la calidad. Los profesores que consideran que la comunicación corporativa es clara y efectiva tienden a ser parte y a integrarse de una manera más activa en la cultura organizacional
y se apropian de los principios de la calidad en la institución. Entonces, en esta parte del estudio, pues pude concluir que la comunicación no solamente permite la difusión de la información sobre los estándares de la calidad, sino que sí contribuye en la alineación institucional, en la cohesión organizacional de cara a ese mejoramiento continuo. Entonces, la gestión de la comunicación corporativa sí incide de una manera directa en la forma en la que se estructura, se vive y se proyecta la cultura de la calidad en las instituciones de educación superior acreditadas. Ese es un gran hallazgo de esta investigación. No sé si hasta el momento hay preguntas, comentarios, y tú me dirás, Claudia, y los compañeros pues también nos dirán si nos da tiempo de presentarles el modelo o si quieren que conversemos sobre lo que hemos venido conversando hasta el momento. No veo preguntas. Así hay una pregunta de Jairo. Y luego, si quieres, miramos. Sí me gustaría ver el modelo, Sandra. Sería fabuloso. Dale, Sí. Jairo. No, yo quería que con la expectativa del modelo, que nos enfatizara este tema de proyecta la cultura de la calidad, porque esta cultura es un constructo que supone una subcultura dentro de un grupo social. Entonces, cada uno de nosotros se ha privilegiado una serie de atributos dentro de nuestro proyecto educativo que constituyen los límites de esa construcción cultural, de los sentidos que se van haciendo. Y en ese orden sí me gustaría ver cómo el modelo empieza a retomar eso desde el proyecto educativo y algo que creo que todos tenemos acá como expectativa es cómo el proyecto educativo se materializa a través del CIA, consolidando la propuesta de valor para la sociedad. Si eso no lo logramos visibilizar en nuestras prácticas organizacionales y académicas, el esfuerzo pues es una buena aproximación, pero realmente en gestión tendríamos que seguir profundizando por dónde podemos ir. Así que la expectativa del modelo con esta pregunta en específico de la identidad. Muy bien, muchas gracias. Sí, mira, la Asociación de Universidades de Europa define que la cultura de la calidad es un tipo de cultura organizacional enfocada al mejoramiento continuo y a la excelencia. Entonces, eso que tú dices es completamente cierto y de hecho nuestro modelo de aseguramiento pues, o de acreditación en alta calidad parte de eso, de la identidad institucional, ¿cierto? Del contexto. Y nosotros como pares también todo el tiempo tenemos que estar muy enfocados en esa identidad. Entonces, pues esa expectativa del modelo, pues ya me puso muy nerviosa, pero, no le presentaba a la sociedad, Dios mío, qué susto, pero bueno, aquí voy. El modelo. Resulta, señores, que el modelo de comunicación corporativa para la apropiación de la calidad, pues primero tendríamos que entender que un modelo es una abstracción selectiva de la realidad, o sea, que delimita como unos componentes y una relación para describir, explicar o para orientar una intervención, ¿cierto? Que el modelo es una forma de ver la realidad, es como una representación que moldea, que va a situar y que quizás va a facilitar la comprensión de un aspecto de la realidad. ¿Cuál realidad? Esta de la que venimos hablando, la comunicación, la cultura de la calidad. Entonces, el modelo que les voy a presentar es una descripción gráfica de un pedacito, de un fragmento de la realidad desde los resultados de esta investigación, desde los resultados de estas conversaciones con los entrevistados, desde la percepción de los profesores. Nos muestra como unas funciones, como una estructura, un proceso, ¿verdad? Entonces, este modelo, insisto, es una representación como de un sistema y de un proceso. Y integra, pues como lo diseñé, integra como unos componentes, unas fases y unos principios. Entonces, la estructura del modelo busca como representar esas voces y esos procesos que encontré. Entonces, en primer lugar, tiene unas fases, ¿cierto? Y las fases van a representar
el proceso en una lógica iterativa, en una lógica de repetición del mejoramiento continuo. Entonces las fases representan el proceso, un proceso cíclico, adaptativo, que va a permitir como ajustar esa estrategia de comunicación en función, ojo, de resultados y unos aprendizajes obtenidos. Entonces, esto que acaba de mencionar nuestro compañero y ver el modelo a la luz de su identidad institucional es fundamental, ¿cierto? Tiene una primera fase que es el diagnóstico comunicacional y cultural. Entonces, en esta fase, el objetivo es reconocer, que como institución reconozcamos el estado actual, tanto de la comunicación corporativa como de la cultura de la calidad. Entonces aquí debemos hacer, como la palabra lo dice, un diagnóstico a la luz de esa identidad, a la luz de esa naturaleza institucional, de ese proyecto educativo, de ese contexto. Aquí vamos a identificar un poco o vamos a caracterizar como de una manera integral, reconociendo esas particularidades de la institución, y acá tenemos entonces que revisar qué documentos estratégicos, es decir, por ejemplo, la calidad está presente en nuestro proyecto educativo institucional, es parte de nuestras declaratorias, hace parte de la plataforma estratégica, cómo es la política de calidad, nuestros estatutos y manuales de comunicación, porque estamos hablando de comunicación y de calidad. Entonces aquí vamos a identificar el valor aportado tanto de la comunicación como de la calidad dentro de la gestión institucional. Aquí vamos a analizar qué tanta coherencia tenemos entre lo que decimos y lo que hacemos. En sí mismo es una autoevaluación, ¿cierto? Esta primera fase es como un diagnóstico que no solamente es describir qué hay, sino que busca, ojo, comprender la coherencia entre el discurso y la práctica. Qué tanta consistencia hay entre nuestra filosofía institucional y la vivencia cotidiana. En esta fase vamos a tener como unos hallazgos, unas recomendaciones preliminares, vamos a tener como un mapa de actores, una matriz de oportunidades comunicacionales y culturales. Insisto, en términos de lo que hacemos constantemente nosotros, en sí mismo es como una autoevaluación. La segunda fase, recuerden que en un proceso, es la articulación estratégica de la comunicación y la calidad. Es un momento de codiseño y de planificación. En esta fase vamos entonces a buscar alinear los propósitos institucionales con los objetivos comunicacionales y de calidad. Aquí vamos a establecer roles, vamos a definir responsabilidades compartidas, vamos a definir un mensaje, una narrativa, unos protocolos, cómo vamos a transmitir los mensajes de calidad a través de la comunicación. Esta fase es una fase de codiseño. ¿Cómo así que de codiseño? Pues sí, una fase en la que vamos a trabajar en colaboración con las demás unidades o dependencias, vamos a hacer algunos talleres, mesas de trabajo. Aquí vamos a definir unos objetivos de comunicación para la calidad. Vamos a definir unos públicos segmentados y unos mensajes clave, una narrativa unificada que traduzca ese mensaje muy técnico del que yo les hablaba ahorita en mensajes muy comprensibles. Aquí el producto es un plan de comunicación orientado, no solamente pensemos a temas de calidad, sino de filosofía institucional que debería estar muy enmarcada en todos estos temas de la calidad. La tercera fase es la movilización y la activación relacional. Esta fase es muy importante porque es una fase en la que generamos muchas conversaciones. Busca que logremos como ese compromiso con los grupos de interés, como que creemos espacios de corresponsabilidad sobre la cultura de la calidad. Aquí vamos a desplegar como algunas acciones orientadas a circular esa narrativa o a propiciar una interacción con estos públicos. Entonces aquí vamos a crear algunos espacios de diálogo, algunos foros, algunos cafés, algunas comunidades de práctica,
donde vamos a activar las voces y vamos a fortalecer esa co-creación de contenidos. Aquí en esta fase como de movilización vamos a trabajar mucho con todos esos equipos de las demás dependencias. En la fase 4 ya es todo el despliegue comunicacional y de formación. En esta parte, entonces, ya aquí ejecutamos como las campañas, aquí ya difundimos el contenido, aquí ya ponemos como en operación el plan de comunicación, elaboramos piezas, llevamos a cabo ese cronograma, organizamos los eventos y finalmente siempre tenemos que tener un PHBA. Hacemos como un proceso de evaluación, de análisis de impacto de todo este proceso. Entonces, este modelo empieza con un proceso que puede ser cíclico. ¿Cada cuánto? Cada que las dinámicas institucionales así lo permitan. Luego nos vamos a tener unos componentes. ¿Qué son los componentes del modelo? Los componentes son esas capacidades organizacionales que deben estar activas de forma permanente en cada una de las fases del proceso o de la dinámica institucional de cara pues como a la cultura de la calidad soportada en procesos de comunicación. Entonces tenemos un componente que es transversal y que tiene que ver con toda la arquitectura organizacional y la gobernanza. Al principio de la conversación les decía que este concepto de la gobernanza entra a ser bien importante. Entonces, aquí en este componente transversal debe estar siempre activado esa arquitectura organizacional, esa gobernanza, esa comunicación y esa calidad. El propósito entonces de este componente es que existan roles, que existan procesos, que existan comités, que existan unas reglas de decisión o unos procedimientos de decisión, unos gobiernos de datos, unos mecanismos de participación que permitan que los procesos de cara a la cultura de la calidad sean permanentes. Entonces, comités con representatividad de comunicación, con representatividad de los diferentes estamentos protagonistas en el proceso de la cultura de la calidad, el liderazgo y la gestión del cambio, entonces esa legitimidad desde la alta dirección, esa coherencia entre el discurso y las prácticas, hacen parte de este componente que es transversal. Luego viene el componente de la narrativa de la calidad. Entonces, la misión de este componente es siempre construir y mantener un relato, una narrativa compartida que traduzca la calidad en sentido y valor para la comunidad. Entonces, aquí mensajes que sean muy claves, alineados con la misión y los valores institucionales, alineados con el PEI, un storytelling que nos represente y que cuente a través de casos, metáforas, símbolos, testimonios, esos lenguajes y esos códigos que sean muy accesibles a los distintos públicos. Esto es una capacidad que debería estar permanente. Viene la participación y la cohesión institucional. El propósito de ese componente es siempre que contemos con habilidades y mecanismos dialógicos para que los públicos puedan construir colaborativamente y se comprometan mucho con el tema de la cultura de la calidad. Entonces aquí, esos espacios de diálogo que sean permanentes, esos comités, esas vocerías, esas representaciones, que haya posibilidades de escuchar, o sea, de saber cuáles son esas necesidades y esas propuestas, esa como cohesión entre funciones, interfuncional o interdependencias. Está la gestión de los contenidos y los medios. Siempre debemos estar planificando, produciendo y adaptando contenidos y mensajes, ¿cierto? Aquí debemos estar como en armonía y siempre preocupándonos por la coherencia. La formación y el fortalecimiento de capacidades comunicacionales para la calidad es muy importante. Desarrollar competencias para
comprender, para comunicar, para vivenciar la calidad entre docentes, administrativos y estudiantes. Entonces, por ejemplo, acá es donde permanentemente deberíamos tener espacios o convertir los espacios que ya tenemos, como esos seminarios docentes, como esas inducciones, esos espacios que son permanentes en lugares en donde podamos ofrecer ciertas capacitaciones, ciertos acompañamientos, mentorías a los líderes, a los voceros, de cara pues, a todos estos temas. El monitoreo, la evaluación y la realimentación, el propósito de este componente es que constantemente estemos midiendo los procesos y los resultados comunicacionales. Y obviamente el gobierno de datos, la gestión de la información, el objetivo es garantizar la calidad, la trazabilidad, la accesibilidad de la información, entonces que contemos con protocolos de datos, con claridad en quién proporciona la información, cuáles son los flujos de la información, cuáles son esas plataformas, esos repositorios, esos tiempos, aquí medimos cada tanto, esa claridad en ese componente o este componente lo que busca es precisamente eso. Y por último, tenemos unos principios. Los principios rectores del modelo son como esas normas de orientación que orientan como la acción o los criterios para diseñar, ejecutar, evaluar las fases y los componentes del modelo. Entonces, un principio debe ser la coherencia estructural y discursiva, es decir, siempre que siempre existe una alineación entre lo que la institución declara en coherencia con su filosofía institucional, su PEI, su misión, entre lo que hace y la estructura que lo soporta. La escucha activa y la corresponsabilidad, debemos estar siempre en apertura constante y sistémica sobre la importancia de la voz de los públicos para que contribuyan mucho en la toma de decisiones, en la gestión pues como de los procesos y de la comunicación. El tercer principio es la transparencia, la cultura de dato y la trazabilidad, pues que contemos con una información abierta, que sea comprensible, que esté sustentada en datos, en fuentes de información fiables. El enfoque centrado en las personas, que tengamos claridad, inclusión, pertinencia, que tengamos unos mensajes que sean claros, inclusivos, adaptados a las necesidades y a los lenguajes pues de nuestros públicos es fundamental. El principio del diálogo multidireccional, que sea un diálogo que nos permita siempre esa escucha activa, esa realimentación, la mejora continua y el aprendizaje institucional, pues obviamente en procesos de aseguramiento de la calidad esto es protagónico, y el sentido institucional y la identidad. O sea, no podemos perder de foco eso que nos mencionaba nuestro compañero ahora y es esa identidad institucional. Entonces, les presento pues como el modelo que recoge y concluye los hallazgos de esta tesis de doctorado realizada gracias a la participación de 13 instituciones acreditadas de Antioquia. Preguntas, comentarios. Dios mío. Eso está brillante. Ay, tan bonito. Esos aplausos, gracias. Jairo tiene una pregunta. Dios mío, Jairo, cuéntame. Sandra, muchas gracias por la presentación del modelo y felicitarte por este ejercicio tan riguroso, detallado y, como uno lo explicaba, el alcance del modelo. Es una propuesta que delimita aspectos que deberíamos considerar dentro de la institución para poder gestionar la comunicación. Quisiera, y seguramente es así, lo que voy a preguntar, pero es explotando la riqueza que tuviste del ejercicio, es cómo entra la dimensión emocional de las personas en este desarrollo, porque hay mucho elemento y proceso de orden racional, procedimental, pero también yo infiero que tú percibiste todo este sentimiento de pertenencia, todo este sentimiento de adhesión, amor, pasión,
que son variables propias del ser humano, que podríamos meterla en una categoría grande de esa inteligencia emocional que hace que los procesos fluyan, y simplemente porque la gente entiende y va a hacer uso de una metáfora. No están llevando ladrillos, sino entiende que construyen una catedral. Entonces, de tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir y qué deberíamos tener en cuenta sobre eso para poder manejar ese elemento pasional? Totalmente, qué bonita tu pregunta. Mira que por eso uno de los principios del modelo es el enfoque centrado en las personas y el tema de el diálogo, la escucha activa. O sea, si tú ves, por ejemplo, los principios tienen mucho que ver con ese componente emocional y muy humano, es verdad. Mira, en esa investigación yo me encontraba, y les mencionaba ahorita, mucho amor, pero también muchos dolores, ¿cierto? Entonces, el modelo o el enfoque está como muy orientado precisamente a cuando a nosotros nos escuchan, nosotros nos sentimos importantes, nos sentimos reconocidos. Entonces la escucha y el diálogo entran a ser conceptos súper importantes de cara a la cultura de la calidad, porque alude mucho a esa parte emocional de la que tú estás hablando. Todos los que estamos acá, yo estoy segura que amamos la educación, amamos y sufrimos y padecimos, pero también disfrutamos en muchos momentos lo que es ser parte de estos procesos. Entonces, cuando nos preocupamos por hacerlas cercanas y humanas, fluyen de una manera muy distinta. Por eso les he hecho tanto énfasis en la formación y el acompañamiento, pero es que la formación y el acompañamiento no es distancia, la formación y el acompañamiento es precisamente, como tú decías, para que no exista esa percepción de cargar ladrillos. Entonces, cuando yo le ayudo al otro a cargar los procesos tan importantes que tienen a cabo, estamos aludiendo mucho a ese componente muy humano. Me encontré mucho amor, me encontré mucha pasión, me encontré mucho compromiso, y por eso ahí en el centro del modelo está como ese enfoque centrado en las personas, como uno de los principios, porque somos las personas las que tenemos que hacer vida la calidad en la educación. Un poco eso, pues como para compartirte desde lo que viví en el proceso de estos, ay, Dios mío, tantos años que espero ya casi graduarme. Gracias, Aire, por tu participación, Edwin. Sí, muy buenos días y muchas gracias por compartirnos el modelo. Digamos que en esa experiencia investigativa, pues es un ejercicio muy, muy interesante. Comparto también esa pasión por el tema de la calidad de los sistemas de gestión, del aseguramiento de la calidad, de la cultura, porque sin lugar a dudas, la base para tener un buen sistema de gestión o de aseguramiento, pues es generar primero la cultura. Y para generar esa cultura, pues entre otras también se requiere pues ese liderazgo de la alta dirección. Y viendo este modelo, pues también sería para futuras investigaciones, diría uno, desde el conocimiento doctoral, que se puede relacionar con el tema de la satisfacción, por ejemplo, con el tema de la satisfacción en el trabajo, si le preguntamos a los profesores. Y realmente tenemos una verdadera cultura de la calidad, ¿eso influye en la satisfacción laboral, por ejemplo? O si lo preguntamos a los estudiantes, ¿esa cultura de la calidad, esa comunicación influye, por ejemplo, en la percepción de calidad que tengan los estudiantes? Digamos que será algo muy bonito por explorar, digamos, de cara al futuro o de relacionar. Si a mayor cultura de calidad, mayor nivel de satisfacción, por ejemplo, en el trabajo, porque pues obviamente, si hablamos de ese tema de la cultura, pues en la medida que las personas se sientan muy satisfechas en su trabajo, también quizás es porque se está viviendo una verdadera cultura de la calidad. Porque en ese sentido, si las personas tienen los medios necesarios, se sienten bien pagos, el profesor, por ejemplo, se le dan los medios, los recursos a los administrativos, pues todo eso ayudará a desarrollar una verdadera cultura de la calidad, que obviamente la parte comunicativa pues ayuda bastante y es necesaria, por supuesto, y acá se ha demostrado estadísticamente que la comunicación influye en ese desarrollo de la cultura de la calidad,
y también sería bueno ver qué otros factores influyen precisamente en esa cultura y cómo se relaciona eso con la satisfacción tanto de los profesores como de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, da buenas ideas para futuros doctorandos, por ejemplo. Totalmente, y muy rico. Y me uno a proyectos de este tipo que podamos emprender en una comunidad como estas, porque de hecho en todo ese componente cuantitativo había preguntas orientadas a eso, o sea, había preguntas a los profesores orientadas como a su sentido de pertenencia, orientadas a las percepciones que tienen sobre las declaraciones filosóficas de sus instituciones, orientadas a la coherencia que ellos encuentran entre lo que la institución dice y hace. Fue todo un instrumento un poquito larguito y yo pues amé mucho a los 463 profesores que me la respondieron porque fue un instrumento con todo el rigor de validación por expertos y demás. Entonces eso que tú estás planteando tiene pues, pero todo el potencial del mundo entero y pues totalmente dispuesta a que lo podamos trabajar conjuntamente, porque sí, o sea, también es cómo nosotros podemos demostrar o no, pues que estos procesos están alineados con condiciones de vida laboral, ¿cierto? Con esas condiciones que tú estás planteando frente a las percepciones de su bienestar, de las percepciones de su estabilidad también emocional en relación con el trabajo y con las implicaciones que es ser parte de este mundo de la educación que no es ni cinco de fácil, o sea, que somos todos unos valientes. Entonces, súper bacano esa observación. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Sandra. Sandra, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Quisiera preguntarte, bueno, en este medio de incertidumbre en el que todas las instituciones estamos, ¿cómo involucras allí la cultura del cambio? Todos los procesos de cultura del cambio precisamente para que se integren a esos procesos de apropiación de la cultura de calidad. Totalmente. Mira que una de esas características de lo que es la cultura de la calidad es esa capacidad de adaptación y de alguna manera, pues también como predecir o más que predecir, estar muy atentos a esas tendencias y a estas, no sé, modificaciones que se nos están presentando en el entorno. Entonces, una condición, incluso una condición de la cultura de la calidad es esa capacidad de adaptación al cambio y como tú lo estás planteando, o sea, estamos enfrentando retos muy grandes porque pues diríamos que la crisis de estudiantes, de disminución de estudiantes, la disminución también de profesores, que es una realidad en todas las instituciones, pues o en la mayoría de las instituciones, nos empiezan a generar miedo, nos empiezan a generar temores, nos empiezan a generar un montón de situaciones que van como muy de la mano de lo que hablábamos ahorita y es lo emocional y el sentir de los que hacemos parte de esto. Entonces, pues como para mencionarte frente a los hallazgos de la investigación, la gestión del cambio, ¿cierto? Como condición importante para incluirla dentro de nuestras metodologías de cara a la consolidación de la cultura de la calidad. Sobre todo el estímulo y las reflexiones que podamos hacer en las instituciones de adaptación, o sea, flexibilidad. Ahí aparecía también ese concepto muy importante. Tenemos que aprender a ser muy flexibles, muy rápidos también en esa capacidad de acoplarnos a lo que se nos está presentando y eso hace parte de la cultura de calidad. Puede resultar amenazante en algunas ocasiones, pero hace parte como de esas condiciones de lo que es la cultura de la calidad. Muchas gracias, Sandra. Había ay, perdón, profe Sandra, te interrumpí, dale. No, solo estaba dando las gracias, qué pena. Ah, que
Había una manito levantada, pero creo que la bajaron. Sandra, yo tengo una pregunta en relación con Jesús Alberto, sí señor. El profe Sí, Jesús buenos Alberto. buenos días, muchas gracias. Primero, felicitar a Sandra por la futura doctoranda, por el ejercicio hecho. Efectivamente, la comunicación es una dimensión de la cultura y aquí estás abriendo una brecha sobre una de esas dimensiones que pueden afectar positivamente el cambio cultural que implica una cultura organizacional y una cultura de la calidad y del aseguramiento de la calidad. Mi inquietud estaba, por eso había bajado la mano un poco, muy relacionada con la inquietud anterior que te plantearon sobre la gestión del cambio, porque digamos que hay un universo que es tremendamente conservador y es la educación. ¿Sí? Nosotros somos los encargados de la innovación y tenemos eso como responsabilidad, pero las instituciones educativas, la educación en sí misma ha sido una institución de cambio lento, de transformación lenta, pero ahorita estamos abocados a un cambio muy, muy profundo con todo el asunto del cambio tecnológico y la digitalización de los procesos, incluso de la vida cotidiana. Allí hay como una arista que uno podría explorar en términos culturales de cómo este asunto del cambio tecnológico incide positivo o negativamente, igual que la comunicación en los procesos de cambio cultural, en el aseguramiento de la calidad. Pero ¿cómo es el cambio en las instituciones educativas? Pensemos, por ejemplo, en la investigación. Hace algunos años la investigación, si bien los centros de investigación estaban asociados a las instituciones de educación superior, la investigación no era una dinámica cultural, y fue proponiéndose, y fue fortaleciéndose, y fue haciéndose parte de la dinámica interna, de la cultura de las instituciones educativas, y ahora sabemos que no solo vamos a recibir clases o a dar clases, sino también a investigar, sino también a explorar, sino también a innovar, y eso ya es inherente a las instituciones. En parte porque las mismas estructuras institucionales se movieron en esa dirección. Es decir, tenemos organización de la investigación, tenemos lineamientos de la investigación, tenemos una filosofía que responde a una filosofía institucional, pero además tenemos transversalidad en el currículo en muchos casos, tenemos formación en investigación inmersa, o sea, tenemos una investigación que permea permanentemente la dinámica de la universidad, la dinámica de la institución de educación superior. ¿Cómo lograr en estos procesos de cambio, uno, tener una dinámica parecida en cuanto al aseguramiento de la calidad, y dos, yo creo que sí debemos generar unos indicadores específicos que nos den cuenta de esas transformaciones y que sean unos indicadores muy precisos, de decir, mire, estamos en A, B o C en términos de cultura organizacional, no es de cultura de la calidad, perdón, porque no es casual, mira que entre los lineamientos del CNA, la guía sobre cultura de la calidad llegue tarde, cuando debía ser una de las primeras tal vez, ¿sí? Y llega en esta última etapa, no llega al principio llega la normatividad, la exigencia, la reglamentación, los indicadores, características, qué sé yo, factores, pero el lineamiento sobre cultura nos llega al final, porque la cultura la entendemos al final. Hegel decía que el búho de Minerva se levanta al atardecer y el conocimiento se genera pues casi siempre después. Entonces, tiene que haber unos indicadores. ¿Cómo llegar a unos indicadores más precisos sobre ese cambio cultural? ¿Sí? Y cómo permear mucho más la dinámica institucional con respecto, o desde esta perspectiva, de la cultura del aseguramiento y de la cultura de la calidad. Jesús, sí, qué interesante eso. Mira que cuando yo estaba investigando, me encontré por allá una tesis alemana que hablaba como de una batería de indicadores de la cultura de la calidad. Y hablaba que la cultura de la calidad tenía como dos componentes importantes: el estructural y como el psicológico, como el que tenía en las organizaciones, y la hicieron en 3 instituciones alemanas. Entonces, hablaba como se podía medir la cultura de calidad a partir de
todo lo estructural, lo filosófico, las declaraciones, los documentos, y a través de lo comportamental, ¿cierto? A través de cómo se comportaban las personas. Yo creo que eso nos da para que hagamos juntos otra tesis de doctorado o que hagamos otra investigación, porque sí, tienes toda la razón. Es muy importante la generación de unos indicadores, pero también uno diría, Sandra, eso va a depender de la identidad institucional y de cómo en la institución, o sea, primera pregunta, y volvemos al principio de esta conversación, ¿qué entendemos por calidad en la institución? Y cómo en esta institución medimos la evolución de la cultura de la calidad a partir como de qué indicadores, pues, ahí sí, hay veces nos molesta ese concepto, pero venga, pues finalmente un indicador lo que nos está permitiendo es medir qué tanto hemos crecido o involucionado en algún aspecto. Entonces, sí, me parece muy interesante lo que tú estás diciendo. Yo pienso que pasa con la calidad y con la cultura de la calidad exactamente lo que estás diciendo y mencionabas sobre internacionalización, investigación, extensión, que entran a ser parte de esas dinámicas y esas vidas institucionales y que a pesar de los cambios, de las evoluciones, de las crisis en las que podamos estar, ya hacen parte de la vida institucional. Entonces, llegar a indicadores que nos permitan medir evolución en la cultura de la calidad, completamente de acuerdo, y eso lo mencionaba alguien al principio de la conversación, o sea, ¿qué tanto es pertinente eso? ¿Qué tanto sería pertinente medirlo? Mucho, o sea, muchísimo, muchísimo, porque finalmente, para mí, volviendo a la segunda pregunta que les hice en el conversatorio, el corazón del sistema interno de aseguramiento de la calidad es la cultura. En la cultura se recoge como los elementos más importantes. Entonces, claro, si ese es el corazón, llevarlos a mediciones como lo estás planteando es importante, estratégico y necesario. Claro. Gracias. Y tenemos una última pregunta que vamos terminando, que tenemos la otra charla a las 10, que también tenemos unos invitados súper importantes para los que se quedan, internacional y uno nacional. Hay una pregunta de Gloria María Hoyos y yo también tenía una pregunta, Sandra, ahorita te la hago después de la profe Gloria. Sí, muy buenos días. También quería preguntarles, digamos, para de pronto no llenar, pues digamos que el modelo lo podamos integrar al modelo de SIAC, modelo propuesto para la construcción del SIAC en las 4 etapas pues que se han planteado desde la doctora Claudia. Podríamos integrar este modelo al modelo de construcción del SIAC en la medida en que no trabajemos dos modelos, sino que sea como, digamos, parte de las diferentes etapas que se plantean, por ejemplo, a nivel de diagnóstico, de análisis, para que no tengamos que hacer dos modelos aparte, sino que, pues, digamos, en un modelo podamos trabajar los dos, esta parte también tan importante. De hecho, yo te iba a preguntar algo similar, Sandra, porque es que el resultado que nos está presentando la profe Sandra es el resultado de su tesis doctoral, por lo tanto es un producto investigativo y pues tiene su propiedad, ¿cierto? Me imagino que saldrá como un producto, como eso te iba a preguntar, me imagino que esto hace referencia a productos de investigación que van a tener, no sé si patentes o cosas de ese tipo. Por ende, pues la profe Sandra tiene de mostrarnos su innovación, porque recuerden que cuando uno hace tesis doctorales es generación de conocimiento. O sea, lo que ha hecho la profe Sandra es generar un nuevo conocimiento, y bien lo decía el profesor Edwin, en relación con, y si no estoy mal, el profesor Jesús Alberto también, cómo generó una variante, ¿cierto? Que eso es lo que uno busca en doctorados, cómo genera una variante de la comunicación y cómo está generando un modelo, y ese modelo pues se le convierte en un artefacto, en una herramienta que es la que acaba de presentar la profe.
Entonces, en ese sentido, en el marco de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, recuerden que hay una etapa dentro de la metodología que se llama generación de conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo genero conocimiento? ¿Cómo convierto esto en realidad? Y incluso en la metodología, cuando ustedes la leen, aborda unas prácticas, dice cómo podemos, o sea, da recomendaciones, dice qué hay que hacer. Entonces, yo recomiendo mucho que leamos en el marco de la metodología, en el paso 3, que habla de generación de conocimiento, habla precisamente de ese sentido, de cómo hacerlo. Ahora, qué bien podemos incorporar, como lo acaba de decir la profesora, una de las ramas que podemos trabajar es a través de la comunicación como una estrategia cultural, ¿cierto? Para mirarlo y podemos tener ideas como el modelo que ella bien nos ha presentado acá en este ejercicio. Pero pues le doy la palabra a la profe Sandra. Ella aquí nos está compartiendo porque igual pues cualquier investigación se referencia, ¿no? O sea, uno le referencia las publicaciones y uno dice, con base en la publicación que ha realizado Sandra, tal cosa, aquí entonces uno referencia. Dale, profesor. Gracias, Clau. Mira, sí, mi proyecto es investigativo, pero el propósito de este proyecto es contribuir, ¿cierto? Contribuir conceptualmente, científicamente con lo que venimos haciendo. Entonces, pues yo pongo este conocimiento como a disposición de la comunidad. Como tú dices, claro, tiene un proceso de publicación y demás, pero pues creo que el logro más grande de esto sería poder contribuir y generar articulaciones, como lo estaba planteando ahorita nuestra compañera, de si estos elementos pueden contribuir a y complementarse como con los propios sistemas que se están diseñando. Desde mi propósito y desde mi fin, claro que sí. O sea, aquí les dejo mis contactos, aquí pongo 2 publicaciones pues que ya están en el medio. El segundo, sí, hagamos investigación conjunta, total, o sea, dispuesta a eso, me encanta ese trabajo colaborativo. Aquí les compartí un artículo de una revista, es más conceptual sobre lo que es cultura de la calidad, y el segundo es un libro en el que hay un capítulo con los resultados cualitativos. Pero estoy en proceso de la publicación, claro, tengo que hacerlo del modelo y de una publicación y demás, pero insisto, a disposición de todos ustedes. Si algo de esto que les he compartido les contribuye en su ejercicio, es para ustedes. Entonces, qué emocionante. Gracias pues como por esas palabras, por esos comentarios, dispuesta completamente a que podamos trabajar conjuntamente en pro pues, de lo que hacemos. Gracias Diana Pilar por ese mensajito. Y Jesús también, cógele la idea. Sí, claro. Profe Sandra, mil y mil gracias. Este espacio que nos ha compartido la profe Sandra Castaño es voluntario, es en el marco pues de las invitaciones que nosotros hacemos a los expertos en temas de aseguramiento. Conozco pues a la profesora Sandra por su calidad y yo dije, no, excelente que nos pueda acompañar. Entonces le hice la invitación, más sabiendo que estaba en su proyecto investigativo y yo dije, no, es una excelente. Yo le dije, haga oportunidad para presentar allí, porque a veces los proyectos se quedan allí como en el anaquel, ¿no? En la publicación, se quedan en el artículo y tal cosa, y realmente pues lo que uno necesita es esto, cómo lo aplico, o sea, cómo realmente en las empresas pues generan estos cambios. Entonces, que más que resultados de investigaciones, pues uno pueda verlo realidad al interior de las instituciones. Además, mi Clau, perdóname por interrumpirte, pero no puedo dejar terminar este espacio sin darte las gracias a ti, porque tú
hiciste parte de este proceso, porque tú me inspiraste, porque tú me acompañaste, porque cuando yo estaba muy bloqueada tratando de dibujar el modelo, Claudia me regaló un espacio, me regaló como una forma de pensar, un dibujo de cómo podía estructurar y terminar esta parte. Entonces, Claudia, tú eres protagonista súper importante en este resultado, entonces gracias porque esto también es tuyo, y pues gracias a todos como por estar aquí, escucharme, por sus comentarios, y insisto, pues un corazón muy grande para todos. Quedo súper conectada a lo que ustedes necesiten, y Clau, otra vez a ti, mil gracias. Gracias, Sandra, muy amable por ese reconocimiento. Nada, yo ahí les colaboro con muchísimo gusto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que ya en 5 minutos estamos iniciando la próxima conferencia. Entonces voy a suspender la grabación y nos vemos aquí en 5 minuticos. Muchísimas gracias.